Saludos amigos de Metro Puerto Rico, bienvenidos a otra de la serie de entrevistas que estamos realizando a raíz de toda la situación que se vive con la emergencia de salud del COVID-19. Y uno de los temas que han surgido es el tema de los derechos civiles. Hoy tenemos con nosotros a la doctora Nieve de los Ángeles Vázquez Lazo, presidenta de la Comisión de Derechos Civiles en Puerto Rico. Bienvenida. Gracias, saludos a todos. Queríamos dialogar sobre los derechos civiles porque en estos días es que en el marco de la celebración incluso del Día Internacional de los Trabajadores, han habido reclamos también del pueblo con el acceso a las ayudas, a los alimentos, y hemos visto específicamente en el caso de una activista social que se le arrestó y se le presentaron cargos. En las redes sociales las personas planteaban que eso fue un arresto inconstitucional, que los derechos de libertad de expresión no pueden limitarse bajo este nuevo orden de distanciamiento social. ¿Nos puede hablar un poco sobre cómo balancear esos derechos, cómo el Estado debería operar sin menoscabar los derechos civiles? Sí, es cierto, tienes toda la razón. Estamos desde el 15 de marzo bajo una situación que ha impactado directamente los derechos libertarios, los derechos civiles, a la libertad de movimiento, al derecho sobre la propiedad privada, el derecho a la intimidad. Se han visto impactados directamente por una serie de órdenes ejecutivas que han sido firmadas por la gobernadora. Me preguntaba que cómo podíamos hacer el balance. Lo primero que hay que partir de la premisa es que se puede lograr un balance entre libertad y seguridad, que son los dos grandes temas que están aquí ahora, no en conflicto, pueden convivir en armonía. Si se establece un modelo adecuado. Los modelos están, si nos queremos mirar al pasado reciente, podríamos mirar modelos como Alemania, modelos como Portugal, por ejemplo, en el que sus gobiernos saben lo que cuesta el socavar derechos tan importantes como el de la libertad de expresión, como tú mencionas, y han establecido unas políticas de persuadir a su población, de informar a la población y de forjar consensos entre gobernantes y gobernados. Acá el modelo que se escogió fue un modelo represivo. Se escoge este modelo de dictar una orden sin mucha base racional o estadística en ciencia, hablando de números reales, y desde el día 1 se tiró la policía a la calle, ¿no? Para apresar a ciudadanos que iban en bicicletas o a otros que tenían una tablilla que no correspondía. Y ayer, tan reciente como ayer, vimos el tema de Giovanni Roberto. El modelo debería haber sido el siguiente. Primero, apegarse a la Constitución al extremo. Si ya no nos queda más remedio que tomar unas medidas que van a impactar libertades jerárquicas, derechos jerárquicos, pues vamos a hacerlo con pulso de cirujano. Vamos a tratar de entrar allí y tocar lo menos posible y salir lo más rápido posible, que esa también es otra cosa importante. Y eso se hace apegándose a la Constitución. La Constitución establece claramente quién tiene el poder de qué. La rama ejecutiva ejecuta, los legisladores legislan y entonces le tocaría luego el turno a la rama judicial interpretar la constitucionalidad o la legalidad de esas leyes o esas órdenes. Y eso no es lo que ha estado ocurriendo aquí. La gobernadora ha estado legislando para todos los efectos prácticos, además de tener el poder ejecutivo, y entre el poder ejecutivo tiene el poder de liderar a las fuerzas policíacas. O sea que ella legisla y ella ejecuta. La legislatura, por su parte, ha guardado un silencio en cuanto a esto particularmente. La legislatura ha estado activa, no es que ha estado de receso, sin embargo, le ha dejado el campo a la gobernadora y ella pues lo ha ocupado. Y De en hecho, una ajá. no, que de hecho una legislación que se pasó y la gobernadora firmó, y quería preguntarle cuando usted habla de la división de las ramas, que tipifica como delito el violar una orden ejecutiva. Entonces, ahí
esa legislación, ¿cómo ustedes la evalúan? Porque un poco el Ejecutivo está tipificando delitos al hacer una orden ejecutiva, está legislando por decreto. No sé cómo Claro. ustedes no lo pueden analizar. Mira, vamos a ir por partes si tenemos un poco de tiempo. Lo primero es que la Constitución dice que además de repartir los poderes, establece claramente cuándo es que esos poderes se van a ver alterados y dice específicamente dos razones particulares por las cuales se puede decretar una ley marcial, que es cuando se apagan todos los derechos constitucionales y el gobernador agarra todos los poderes para sí, y dice claramente que es cuando haya una invasión o un peligro inminente de invasión o una rebelión. La palabra epidemia, cuando miramos las sesiones de la Asamblea Constituyente, estaba incluida en un inicio, sin embargo se la quitaron. Y quienes proponen esa parte de la Constitución, entre ellos estaba Luis Muñoz Marín, vivió la epidemia de 1918. Y aún así, eliminaron la epidemia como una posibilidad para establecer una ley marcial. ¿De dónde entonces viene el poder legal, entre comillas, para que la gobernadora asuma un poder legislativo? Pues viene de la Ley 20, según establecen las órdenes ejecutivas, la Ley 20 de abril de 2017. En ese momento, el joven Ricardo Rosselló se estrenaba en la gobernación y presentó un proyecto de su administración ante la legislatura que fue aprobado, que es la Ley 20, y que en ese proyecto él pedía esta división de seguridad pública, este negociado que se crea. Y entonces, en el artículo 6, se llama Poderes Extraordinarios al Gobernador, y ahí se coló unas frases que son las que están siendo utilizadas ahora, y es que el gobernador de turno, fuera Rosselló o ahora Wanda Vázquez o el que venga, puede emitir cualquier reglamento, cualquier orden que estime necesaria en momentos de emergencias. Y ahí lo deja, no lo define, no define qué tipo de emergencia, no define por cuánto tiempo, no define específicamente qué puede hacer la gobernadora. Y entre paréntesis, ciertamente los legisladores pueden delegar cierto poder al Ejecutivo, pero eso está claro, ya está establecido por la jurisprudencia, ese poder no puede ser ilimitado, no puede ser absoluto, no puede ser no definido, tiene que estar bien claro, porque precisamente se trata de mantener los balances de poder. Y cuando haya peligro de que eso no esté ocurriendo, pues automáticamente habría que echar para atrás. Ahora, entiendo que el senador del Partido Independentista puertorriqueño impugnó precisamente que la gobernadora en una de las órdenes ejecutivas o mediante una orden ejecutiva ofrece inmunidad a los médicos. Luego la legislatura actuó y pasó la legislación y eventualmente ella la firmó. Pero el PIB fue directo al Supremo, el Supremo no atendió el caso y eventualmente se verá en los tribunales inferiores. Es importante llevar ese tipo de casos, se convertiría académico si ya hay, entonces finalmente se legisló. Yo creo que la gobernadora emitió una orden ejecutiva excediéndose en los poderes. ¿Ves el problema de las leyes que no definen? Pasan estas cosas. Ella emite esa orden ejecutiva que evidentemente se extralimita en sus poderes. Eso está claro. Para todos los jugadores está claro, incluyendo los legisladores. Los legisladores en el Senado, tengo entendido, si esto no ha cambiado, el Senado aprobó la ley, el proyecto de administración que le presenta la gobernadora, pero eso tiene que pasar a la Cámara ahora, todavía no ha pasado, o sea que todavía no es ley. Y la gobernadora no ha retirado la orden ejecutiva, está puesta sobre la mesa. Le tocaría efectivamente a los tribunales interpretar si la legalidad y la constitucionalidad de esta orden ejecutiva. Pero yo creo que de esto hay que conversar. Aunque se convierta en académico, vamos a imaginar que en efecto se convierte en una ley. Nosotros como colectivo, no solamente los tribunales, todos nosotros, los periodistas, los profesores, los estudiantes, los activistas sociales, tenemos que conversar sobre lo que está aquí pasando, porque la forma en que nos hemos enfrentado a esta pandemia no puede convertirse en un precedente para que luego se sigan repitiendo estos patrones. Yo creo que tenemos que mirar el paradigma completo
y establecer unas nuevas formas. He escuchado en análisis de radio plantear que el caso de Puerto Rico es el más restrictivo, la orden ejecutiva es la más restrictiva de los estados. ¿Ustedes han podido analizarlo comparando Puerto Rico con las medidas que se han tomado en el resto de los estados? Yo he estado mirando, monitoreando a nivel personal cómo no solamente los estados en Estados Unidos, sino otros gobiernos también en Europa, viendo, porque la verdad es esta, la epidemia nos ha tomado en un siglo muy tecnológico, pero sin vacunas, sin tratamiento, sin herramientas científicas. Así que hemos tenido que acudir a unas herramientas de mínimo siglo XIX, por no irnos al siglo XIV. Y entonces es muy nuevo para nuestra generación, pero por ejemplo, cuando miré a Puerto Rico mismo en 1918, jamás llegamos a estas restricciones, sí, se cerraron teatros, logias y tal, pero no llegamos a estas restricciones. Ahora, en este momento histórico, yo creo que Puerto Rico no solo ha sido el más restrictivo comparado con los estados, sino incluso ha sido más restrictivo comparado con países que han tenido una gran cantidad de casos, como fue el caso de Italia y de España. Aquí decidimos cerrar completamente con apenas 5 casos confirmados. Eso, a nivel de números, a nivel de ciencia, no justifica el que toda la sociedad completa se haya paralizado, incluyendo los tribunales. En el modelo hay otro paradigma, y es no solamente el de cerrar, sino el de cerrar con represión. Portugal, por ejemplo, estableció pocos cierres, pero algunos, pero lo estableció con persuasión. La policía no estaba para arrestar a la población, sino estaba para informar, para persuadir, para dialogar, para establecer consensos. Igual lo hace Angela Merkel en Alemania, ¿no? Lo están haciendo por algo, porque sabe lo que les cuesta. Cada vez que hay una alerta por seguridad nacional, ya Alemania sabe lo que les puede costar si entregan las libertades a cambio de esa supuesta seguridad. Y aquí ha habido mucho, como dice el puertorriqueño, para atrás y para adelante, porque en una de las órdenes ejecutivas se plantea que no se permiten recibir visitas en el hogar, que yo no puedo en mi propiedad interactuar con familiares o vecinos. Se dice inicialmente que la policía va a intervenir, luego la policía dice no, lo que vamos es a orientar. Entonces, ¿cómo ven ustedes esto es solamente un ejemplo, han habido muchos elementos incluidos en las órdenes ejecutivas que de momento vamos a tener la policía, luego echan un poco para atrás y dicen no, la policía solamente va a orientar, vamos a radicar cargos, no, solamente vamos a tener orientaciones. ¿Ha habido muchos casos de esto en Sí, este 40 y pico de días? Y la policía no solo ha dicho que va a hacer, la policía ha hecho, la policía ha arrestado, lo hemos visto todos en los videos, y ha quitado tablillas de los carros. Ayer arrestó a Giovanni Roberto, estuvo 10 horas en un cuartel de la policía, o sea que en efecto ha ejecutado. El problema está en el inicio, volvemos de nuevo al paradigma y al modelo. El tema de que la legislatura no haya intervenido con unas leyes claras y lo que tengamos son órdenes ejecutivas muy vagas, muy ambiguas, muy amplias, están sujetas a infinidad de interpretaciones. Todo el mundo que leyó la orden o que la escuchó interpretó algo. Por ejemplo, yo creo que los que arrestaron a aquel señor que iba en bicicleta fue que interpretaron que como había que salir en carro en una tablilla, si no estabas en un carro no podías salir. Son interpretaciones libres que está claro en nuestro sistema de derecho, en nuestras reglas del juego, en nuestro contrato social, es que las cosas tienen que estar claras. Yo tengo que saber qué es lo que está prohibido y qué es lo que está permitido para entonces poder ejecutar. Entonces, ese para atrás y para adelante tiene que ver con el inicio, tiene que ver con la no claridad, tiene que ver con la improvisación, tiene que ver con que no hay bases racionales y científicas para tomar las medidas que se tomaron. Por ejemplo, yo no he escuchado la explicación racional de por qué las ferreterías abrían viernes y sábados de tal hora a tal hora.
¿Hubo algún dato científico para llegar a esa conclusión? Pues no lo hubo y nadie dio explicaciones. Hay que recordar, mi insistencia con la rama legislativa es que la rama legislativa es la rama más democrática de nuestro sistema. Ahí están representantes de todos nosotros y además hay representantes de la minoría, hay representantes de cada distrito, y ahí es donde se da entonces ese consenso, ese hablar, ese conversar, ese llegar entonces a conclusiones lógicos racionales. Y entonces acá nosotros podemos entender. El resultado fue que nosotros los ciudadanos no entendíamos muy claramente las órdenes, y desgraciadamente tuvimos mucha gente con miedo, tenemos gente con miedo. Yo escuché profesores universitarios decirme que tenían miedo a salir a la calle de su urbanización porque escucharon que la policía estaba arrestando. La policía tampoco entendió claramente las órdenes y las interpretó, y estamos donde estamos. Ayer arrestaron a Giovanni Roberto, insistieron en mantenerlo en el cuartel, insistieron en que iban a radicar cargos. Al final, pues, la jueza determina que no hay causa, que aquí no había nada que buscar, y entonces ya hoy vemos un discurso diferente en la policía diciendo que van a respetar los derechos a la libre expresión, pero ayer estaban diciendo que no, que estaba prohibido por las órdenes ejecutivas. Bueno, pero el discurso cambió, pero las calles están cerradas, las avenidas están cerradas para evitar que las personas puedan manifestarse hoy 1 de mayo, así que ahí hay como... Por eso te digo que tenemos que conversar mucho sobre esto, porque eso no se puede volver a repetir. Al parecer, estamos aquí elucubrando, al parecer la policía está reaccionando, primero alguien le está dando esas órdenes, eso está claro. Está reaccionando no a hoy, no al presente, sino a lo que pasó hace 2, 3, 4 años atrás, que las condiciones eran completamente diferentes. Y están cerrando calles, están cerrando aceras, están cerrando plazas, son espacios públicos, son foros de expresión por excelencia donde se tiene que manifestar la libertad de expresión. Las democracias quieren que en esos espacios ocurran todas las libertades habidas y por haber, de expresión, de conciencia, el derecho a pedirle al gobierno que repare agravios, y las están cerrando previamente, es decir, hay una censura previa. Sin razón alguna. Tiene que haber causas fundadas para que el gobierno decida aminorar tan gravemente los derechos fundamentales de la población. Estos casos que hemos visto, que han ejemplificado las dudas de las órdenes ejecutivas o los excesos de la orden ejecutiva, el caso que menciona del señor en bicicleta en Miramar, el caso de Giovanni Roberto, ¿son casos que eventualmente pueden reclamar daños en los tribunales? Sí, yo entiendo que sí, definitivamente sí. Nosotros recibimos en la comisión los videos del arresto del ciudadano que iba en bicicleta, y la verdad es que por ningún lado no hay forma de uno decir, había un mínimo de razón para arrestarlo. Él estuvo arrestado, no sabemos cuánto tiempo estuvo arrestado, pero el video muestra claramente que lo esposan, así que ya de por sí está bajo la custodia de la policía. No sabemos si fue llevado ya frente a un magistrado, como es su derecho, ni qué pasó con ese caso, pero definitivamente el ciudadano puede ir a vindicar sus derechos ante los tribunales, que es la rama encargada de eso, igual Giovanni y Roberto. Pero lo que de verdad yo quisiera es, todas estas son medidas que van a venir después del evento. Los eventos no debieron haber ocurrido nunca. Nos hacen mucho daño a la democracia, hacen mucho daño a la institución política, a la rama ejecutiva y a los policías también, que están bajo una reforma judicial. Si cambiamos el paradigma desde el principio, si entre todos decidimos vamos a quedarnos en las casas, sí, voy a ceder un poco mis derechos a la libertad de movimiento, pero las reglas del juego tienen que estar claras, vamos a hacerlo en la ética, en la virtud de la ética, vamos a hacerlo en la Constitución, vamos a hacerlo en democracia. Y siempre... Usted menciona el caso de derechos civiles de que la policía está bajo un caso de derechos civiles en el Tribunal Federal. Precisamente el juez El Pi tuvo que entrar
cuando se intentaba que la Guardia Nacional entrara también a reforzar la policía y decir, la Guardia Nacional es un cuerpo militar, no puede estar haciendo los trabajos de lo que es la policía, que es otro cuerpo diseñado, ¿verdad?, para otra cosa. Quería preguntarle si en la Comisión de Derechos Civiles van a estar trabajando algún tipo de informe posterior a que culmine todo este estado que estamos viviendo. Sí, lo estamos haciendo ya. Estamos monitoreando, porque esto tiene muchas ramificaciones. Está, por ejemplo, nos preocupa mucho en la comisión todo lo que hemos hablado hasta ahora, pero también nos preocupa mucho el asunto Vieques y Culebra. Las órdenes ejecutivas también han impactado a los seres humanos que viven en estas islas, porque sabemos que no tienen un sistema de salud, el gobierno no les ha garantizado un sistema de salud mínimamente adecuado. Nosotros en la comisión estuvimos allí en Vieques en febrero, y lo que tienen no se le puede llamar ni siquiera CDT, una sala de emergencia. Y entonces, si hay un brote en esas islas, va a ser terrible para su población. Y entonces las órdenes ejecutivas han impactado las lanchas, que el agua, el mar, es su autopista, es su manera de conectarse, no solamente para buscar suministros de comida, sino también para ir a hospitales, porque ni en Vieques ni en Culebra lo tienen. Y eso las órdenes ejecutivas no lo han tenido en cuenta. La Administración de Transporte Marítimo ha interpretado también las órdenes ejecutivas muy libremente y ha restringido los viajes, así que estamos mirando Vieques Culebra, estamos mirando mucho a la población de las instituciones penales, nos están llegando muchísimas querellas de amigos, familiares que pues con la excusa del miedo al contagio, pues han cortado toda comunicación, toda visita con sus familiares, pero también las comunicaciones escasean, no sabemos ni sus familiares tampoco si estas personas tienen acceso a mascarillas, si tienen acceso a jabones, cuál es el protocolo, cómo están manteniendo la distancia física entre los que están en estas instituciones. Y estamos mirando el tema de los derechos civiles y definitivamente vamos a continuar conversando sobre lo que aquí pasó, y vamos a ponerlo en un informe, a enviarlo a todas las ramas de gobierno, también a los jueces y por supuesto a los periodistas para que conversemos sobre estos temas. Bueno, pues muchas gracias por haber sacado de su tiempo para compartir con la audiencia de Metro Puerto Rico, y definitivamente es una conversación que debemos mantener y continuar. Muchas gracias a la doctora Nieve de Los Ángeles Vázquez Lazo, presidenta de la Comisión de Derechos Civiles de Puerto Rico. Ustedes, amigos de Metro Puerto Rico, sigan conectados a todas nuestras plataformas digitales.